el Señor los bendiga ricamente, queridos hermanos. Feliz Día del Señor. Que el Señor esté bendiciendo cada vida y que, bueno, bendiga esta reunión, este culto en el que vamos a adorar al Señor, vamos a cantar a su nombre, vamos a estar orando juntos y escuchando y atesorando la palabra del Señor en nuestros corazones. Buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Estamos muy gozosos y contentos y agradecidos a Dios que un día más nos permite estar en su casa y con el propósito de alabar, glorificar su nombre y también de agradecer sus bondades y sus misericordias hacia nuestras vidas. Nos gozamos y nos alegramos en nuestro Señor, porque Él es grande y poderoso y está siempre al lado nuestro para ayudarnos y para fortalecernos en todo. Así que hoy vamos a cantar y vamos a alabar su nombre con todo nuestro corazón, sabiendo que su presencia va a estar en medio nuestro para bendecirnos. Alabemos al Señor, todos unidos, cantemos con gozo en nuestros corazones al Señor. Un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y mi corazón, una y otra vez, como esta vez. Necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Yo quiero ver el reflejo de tu santidad, permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Reflejo de los cielos, yo quiero ser.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Qué hermosa parábola que realmente el Señor habló en esta instancia. Las palabras iniciales de esta parábola son de cierto os digo. En Juan es común el uso de estas palabras. Se registran unas 25 veces en el Evangelio. Esta doble afirmación significa amén, amén, y expresa una fuerte afirmación de una verdad muy importante y también urgente. Jesús utiliza esta frase a modo de introducción a una enseñanza importante para nuestras vidas y, por supuesto, profunda, una enseñanza espiritual. Jesús sigue diciendo, el que no entra por la puerta. La figura de la puerta, metafóricamente, se usa no solo en forma literal, sino también de varias maneras metafóricas en la palabra del Señor. Cuando hablamos de la puerta, podemos leer en distintos pasajes que, por ejemplo, habla de la puerta de la fe. Cuando leemos en Hechos 14:27, en el texto, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. También la puerta abierta para el ministerio de la palabra. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, les dijo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. También la puerta de la entrada en el reino de Dios. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 24, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. También la puerta de la entrada de Cristo al corazón de la persona. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por supuesto, hay otras menciones, pero para que nos demos cuenta que esta metáfora de la puerta es común y realmente tiene un significado importante en la Biblia. En esta parábola el Señor se identifica como el pastor, pero también como la puerta del redil. Cuando pensamos en el buen pastor, estamos pensando en aquella escena del pastor, el redil, las ovejas, y este era realmente el contexto en el que el Señor está dando esta parábola. En los versículos 7 y 9 del pasaje que leímos, Jesús dijo, yo soy la puerta. Se identificó plenamente con que Él era la puerta. Dice que realmente, y ahora lo vamos a analizar de una manera un poquito más exhaustiva, pero qué importante reconocer que Él es la puerta a través de quien podemos entrar a la salvación que Él nos ofrece y que Dios ha preparado.
Qué importante para nosotros poder comprender esto. Jesús dijo, yo soy la puerta. Qué experiencia vibrante es el oír este yo soy, no puedo pasarlo por alto. Recordar las palabras que Dios le dio a Moisés cuando lo comisiona para poder sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y quiero hacer otra mención. Al recordar el momento en que fueron a prender a Jesús para luego hacer el juicio, dice algo interesante. En San Juan capítulo 18, los versos 5 y 6, dice, pero Jesús, frente a toda esa gente que vino para prenderlo, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Cuando les dijo esto, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué maravilloso el poder del nombre del Señor. Qué maravilloso que podamos comprender ese yo soy, que es realmente el nombre de Dios, el nombre de Cristo, y que de alguna manera hay poder en el nombre del Señor. Volviendo a la metáfora de la puerta, tenemos que decir que la puerta tiene una doble función. Admite y excluye. Puede dejar entrar a todos los que son bien recibidos y no dejar entrar a aquellos cuya compañía no se desea. Cuando decimos que Jesús es la puerta y cuando entramos por Él, es decir, podemos entrar a través de Él, encontramos la verdadera bendición para nuestra vida, que es la salvación de nuestras almas, que solo la podemos encontrar en Él y que podemos entonces tener de esta manera acceso al Padre Celestial. Cristo fue la puerta para los excomulgados o excluidos por los fariseos en su tiempo. El hombre a quien Jesús sanó de la ceguera, está registrado allí en el Evangelio de Juan, fue expulsado de la sinagoga por dar testimonio que Jesús le había abierto los ojos en un día de reposo, y dice que entonces los fariseos lo encararon y le dijeron, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Había nacido ciego este hombre y Jesús lo sanó, le dio la vista. Y le dicen los fariseos, tú naciste, dice, del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y enojados, enfurecidos, lo expulsaron de la sinagoga. Pero el Señor en ese contexto le pregunta al hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le responde, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Una palabra sincera la del hombre, no sabía quién era Jesús. Entonces Jesús se ofreció como la puerta a una nueva vida cuando le respondió, el que habla contigo, Él es. ¿Y saben qué? Al aceptarlo, este hombre encontró por medio de Jesús la entrada en el reino de los cielos. Qué maravillosa palabra, puesto que los fariseos habían fracasado como puertas a través de las cuales pudieran haber entrado aquellos que realmente ellos debían comunicarles el verdadero conocimiento de Dios a través de la Escritura, fracasaron, fallaron en esto. Jesús se ofreció Él como la puerta de entrada. La parábola menciona también a los ladrones y salteadores. Dice el texto que leímos que ellos precedieron al Señor. Dice el versículo 8 del pasaje que leímos, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Por supuesto que Jesús no estaba hablando de los profetas y de los maestros del Antiguo Testamento, sino estaba hablando de estos fariseos, escribas, sacerdotes, doctores de la ley, que en realidad se hicieron maestros religiosos y lo que hicieron fue invalidar el mandamiento de Dios por su tradición y enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, tal cual el Señor se los dijo. Ahí lo leemos en Mateo capítulo 15, los versos 6 y 9. Qué importante que podamos entender esto, ¿no? Ellos eran ladrones y salteadores, lobos rapaces vestidos de oveja, dice el Señor. Bien advierte inclusive el apóstol Pablo
en su despedida de Mileto, cuando les habló a los ancianos de la iglesia, diciéndoles en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, y aquí lo dice Pablo, que después de mi partida, Él tenía que ir a Jerusalén y después de Jerusalén ya iba a ir a Roma, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjense, el peor problema que tenía la iglesia de aquel entonces eran los judaizantes. Eran aquellos que realmente querían desviar la fe de aquellos que habían genuinamente creído en la palabra del Evangelio. Y entonces les dijo, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué terrible que veamos esto, ¿no? Quienes se levantan como enemigos de las almas que realmente el Señor quiere salvar. Esto muestra realmente que hoy en nuestro tiempo también hay ladrones y salteadores. Aquellos que de alguna manera pretenden inquietar con mandamientos de hombres o con cosas que son totalmente erróneas y falsas y heréticas en relación con la doctrina del Evangelio y la fe. Hoy también hay ladrones y salteadores, pero que el Señor nos ayude a estar firmes para velar sobre el rebaño en el que el Señor nos ha puesto. Para los pastores orientales, y quiero dar una idea para que comprendamos mejor el significado de esta parábola. Para los pastores orientales la puerta no era una puerta con bisagras como la tenemos hoy conocida nosotros, sino era una abertura en el cercado o en la pared del redil. Dentro de este cercado, que era bastante alto por seguridad, se guardaban las ovejas al anochecer y el portero se encargaba de vigilarlas y era el encargado de la seguridad de ese lugar. Hay una ilustración, me pareció oportuna comentarla. Dice que un famoso teólogo, en una visita que hizo al lejano Oriente, llegó a uno de estos rediles que tenían la abertura en el muro o en el cerco. Al ver allí cerca a un pastor, le hizo una pregunta. ¿Eso es un redil para ovejas? Sí, le contestó el pastor. Veo una sola entrada, dijo el teólogo. Sí, está allí, esa es la puerta, replicó el pastor señalando la abertura en el muro. Pero allí no hay puerta, dijo el teólogo. Y aunque ninguno de los dos hablaba de la parábola del buen pastor ni de las verdades cristianas, quedó totalmente sorprendido el teólogo por la respuesta que le dio el pastor cuando le dijo, yo soy la puerta. Entonces, a la mente de este gran teólogo vino el capítulo 10 que hemos leído ahora del Evangelio de Juan y le preguntó el teólogo al pastor, ¿qué quiere decir usted cuando dice o cuando se llama a sí mismo la puerta? Con toda naturalidad y sencillez el pastor le respondió, las ovejas entran y yo llego allí y me acuesto atravesado en la entrada. Si alguna oveja ninguna oveja puede salir del redil, salvo que lo haga pasando por encima de mi cuerpo, y ningún lobo puede entrar a no ser que pase sobre mí. Qué maravilloso cuadro que ilustra una verdad espiritual tan importante. El pastor mismo era la puerta del redil. Se acostaba, se atravesaba allí acostado en la puerta, que era una abertura nada más, pero era el que realmente vigilaba y daba seguridad al rebaño. Qué importante para nosotros que podamos realmente saber que el Señor es el que puede obrar de esta manera para guardar y para cuidar nuestra vida. Qué importante el hecho de comprender el efecto de esa parábola maravillosa, porque realmente es algo tan importante para nuestra vida. En el versículo 9 dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo.
y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué querrá decir entrará y saldrá? Entrar por medio de Cristo al redil expresa la bendición del descanso y de la seguridad. El poder estar dentro del redil es estar bajo el cuidado y la seguridad y la protección del pastor. Y salir alude a la satisfacción de la necesidad de alimento en pasturas verdes y tiernas y calmar la sed en aguas cristalinas y mansas. Es decir, que el pastor las saca para llevarlas a pastar, para que puedan tener el alimento y que puedan tener el descanso necesario. Qué bueno que sería recordar ahora el Salmo 23, especialmente los versículos del 1 al 3. Quizá lo recuerdan de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Qué maravilloso, qué glorioso es este pasaje. Qué bendición para nuestra vida saber que el Señor realmente es nuestro pastor. Que podamos realmente darle gracias a Dios de pertenecer al redil del Señor y estar bajo su cuidado. Hay otro personaje que se nombra y es el portero. En el versículo que lo nombra dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Aunque esta persona no ocupa un lugar principal en la parábola, se menciona ni siquiera por un nombre especial, solamente el portero, y una sola vez. Sin embargo, Jesús habló de ellos, es decir, de los que cumplen esta función, porque estaban relacionados con él como pastor y también con las ovejas. El portero tenía una relación muy cercana con el pastor, pero también con el cuidado y la responsabilidad que le tocaba con respecto a las ovejas. En la labor pastoril, el portero era como una especie de pastor auxiliar o coadjutor, a quien se le delegaban algunas tareas específicas en relación con el cuidado de las ovejas. Según el texto en el versículo 3, es el que abre la puerta al pastor, así como, y quizá podemos dar algunos ejemplos que son interesantes, como Juan el Bautista como precursor, preparó el camino, fue el portero, por así decirlo, que abrió la puerta para la entrada de Jesús. Y luego decir, una vez que Jesús se mostró y comenzó su ministerio, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 30. A Él lo tenían que seguir, a Jesús, porque Él era el Salvador. Qué importante, ¿no? La función. Él abrió la puerta para que Jesús se manifestara y de esta manera las almas pudieran tener acceso a través de Él a la salvación. El apóstol Pablo también, por medio del Espíritu Santo, que podríamos llamarlo el portero divino, dio testimonio de las puertas que se estaban abriendo en la extensión del reino de Dios. En Éfeso, Asia Menor, hay un testimonio en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 16, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Qué hermoso, ¿no? El poder ser usado para que realmente esas puertas se abran al mensaje de la palabra del Señor. Luego, cuando llegó a Troas, después de cruzar a Macedonia, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió puerta en el Señor, dice la segunda carta a los Corintios. Qué hermoso, cómo la puerta se abre, pero fíjense que hay alguien que va a abrir esa puerta. Así como dijimos que el portero le abría la puerta inclusive al Señor, aquellos que son enviados por el Señor son los que van abriendo puertas para que el Señor pueda ser presentado en esos lugares y las almas puedan conocerlo como el Salvador. También le escribe a los colosenses el apóstol Pablo, le dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Qué importante. Un testimonio más es que al terminar su primer viaje misionero,
el apóstol Pablo da informe a la iglesia de Antioquía de Siria, a su regreso, y le dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que podamos ser como esos porteros, para que podamos realmente ser los que abramos puertas para que el Señor pueda manifestarse con poder! Hoy también debe haber obreros activos abriendo puertas para que entre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar, porque el Señor dijo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor vendrá a buscar a los suyos, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores vendrá por su rebaño, y dice en Primera de Pedro, y con esto podemos terminar, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Qué maravilloso que podamos tomar en cuenta esta parábola y aplicarla a nuestras vidas. En esta parábola hay varios personajes y por supuesto el personaje principal es el personaje del pastor, es decir, de Jesucristo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor que dio su vida realmente por las ovejas. Pero sabe, hay que entender que se mencionan otras cosas que realmente también son propias de nuestro tiempo. Los ladrones y salteadores que de alguna manera pretenden, digamos, como actuar en contra de la obra del Evangelio para la salvación de las almas. Y también, como hemos mencionado, el portero. Y quizá el Señor nos dé ese privilegio de ser solamente porteros, de que podamos abrir la puerta o las puertas que sean necesarias para que el Evangelio de Cristo pueda llegar a todo lugar, para que el Señor pueda ser conocido, para que prediquemos el mensaje de salvación y las almas que vagan sin Dios, sin paz y sin esperanza, puedan conocer al Salvador, puedan recibir a Jesucristo en sus vidas. Qué importante que podamos ser también nosotros conscientes de que tenemos una participación a través de esta parábola, tal cual lo enseña Jesús, en el redil de las ovejas, que podamos realmente nosotros identificarnos también como ovejas del Señor, sabiendo que necesitamos de su cuidado, de su gracia, de su amor y de su misericordia. Que el Señor esté obrando a través de esta palabra en nuestros corazones, que podamos darle gracias al Señor por pertenecer a un redil del Señor y que la gracia del Señor se pueda manifestar en nuestras vidas para que podamos, ahora sí, quizá teniendo un ministerio como el del portero, para que podamos abrir puertas y que el Señor pueda manifestarse, como lo hicieron Juan el Bautista, como lo hizo Pablo, como lo hizo inclusive el apóstol Pedro, que el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y saben que tan mal se entiende esto, pero tan fácil es la respuesta, porque a través de su prédica, el día de Pentecostés, después de haber sido derramado el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban de los 120, el Señor abrió la puerta del Evangelio a toda la multitud que ahí se había reunido para ver qué era lo que estaba sucediendo. Que el Señor nos ayude. Hoy somos nosotros, quizá los porteros, los que debamos abrir puertas para que la gracia y la gloria de Dios pueda manifestarse en cada lugar y muchas sean las almas que en este tiempo final puedan venir al conocimiento de la verdad e integrarse a este hermoso redil que es el redil del Señor, del cual Él es nuestro buen pastor. Que el Señor esté bendiciendo nuestras vidas y que estemos agradecidos y estemos dispuestos a servirle con amor y saber que realmente el Señor estará obrando con poder en nuestra vida y a través de nuestra vida también. Antes de terminar nuestro culto, vamos a alabar al Señor. Vamos a seguir cantando y alábelo al Señor con todo su corazón. Dele gracias al Señor por este privilegio maravilloso que el Señor le ha dado.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando.
Así eres tú, 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 así eres tú. Bueno, hermanos, aquí estamos. Pudimos participar de nuestro culto, pudimos alabar y glorificar a nuestro bendito Señor. Gracias por la palabra que siempre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y en este momento en que vamos a estar terminando nuestra reunión, vamos a clamar delante del Señor teniendo en cuenta su palabra que nos dice: clama a mí y yo te responderé. Sabemos que vamos a clamar delante de su presencia y Él va a estar respondiendo todas nuestras peticiones y va a estar contestando los anhelos de nuestro corazón. Vamos a estar todos unidos, ustedes allí en su hogar, si están en familia, únanse para estar juntos orando, clamando al Señor en este momento. Señor, estamos en tu divina y santa presencia. Gracias, Señor, porque tenemos la plena certeza en nuestros corazones de que tus oídos están atentos siempre a nuestras oraciones. Señor, bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos y amigos que nos están escuchando en este momento, con los que estamos haciendo y elevando esta oración. Señor, tú conoces las peticiones de cada corazón. Aquellos que están, Señor, enfermos, los que tienen alguna necesidad física, Señor, que tú extiendas sobre ellos tu mano de poder y de misericordia. Que sanes al enfermo, Señor, que fortalezcas al que está debilitado y angustiado, que des paz, gozo, Señor, que tu mano divina pueda estar liberando de todo pesar, de todo mal. Bendice cada familia, bendice cada hogar, Señor. Que tú traigas tu paz, tu bendición sobre cada uno de ellos. Amén. Y que tu gracia pueda estar obrando, Señor, a través de cada vida. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Bendice este tiempo difícil que nos toca vivir. Que tu gracia nos esté fortaleciendo. Amén. Para estar firmes y, Señor, tomar victoria sobre victoria en tu nombre, Señor. Padre, todo lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo y para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que puedan tener una buena semana de trabajo próspera y de bendición espiritual. Y les decimos que los amamos en el amor de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga ricamente. Un abrazo en el amor del Señor.